Hola a todos. Bueno, continuando con estos remediales de internado médico quirúrgico, vamos a hablar de complicaciones agudas de la diabetes. Los objetivos de aprendizaje, bueno, conocer complicaciones agudas más frecuentes en los pacientes diabéticos, reconocer los cuadros clínicos típicos de las complicaciones, saber evaluar exámenes de laboratorio y calcular elementos que apoyan este diagnóstico y indicar el manejo en contexto de urgencia de una complicación aguda de la diabetes. Entonces, dentro de las complicaciones de un paciente diabético tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas, que vamos a hablar en otra sesión. Dentro de las complicaciones agudas más frecuentes tenemos las hipoglicemias, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Vamos a empezar con las hipoglicemias. ¿Cómo se define una hipoglicemia? Como los episodios de glicemia anormalmente bajos que exponen al paciente a poder tener algún daño. Es la complicación más frecuente del tratamiento hipoglicemiante, sobre todo, por ejemplo, con las insulinas. Está asociada con una pobre calidad de vida. Es más común en un paciente diabético tipo 1 y en diabéticos tipo 2, como les mencionaba, se asocia a algunos tipos de hipoglicemiantes, principalmente las insulinas, también las sulfonilureas y las meglitinidas. Factores de riesgo para que se genere una hipoglicemia, hay precipitantes directos, factores relacionados con el paciente y su tratamiento y otros. Dentro de los precipitantes directos, una de las causas más frecuentes es el retraso u omisión de comidas junto con la administración de estos medicamentos hipoglicemiantes. La ingesta de alimentos bajos en hidratos de carbono también, pacientes que realizan actividad física muy intensa sin la ingesta adecuada de hidratos de carbono. Errores en la medicación, por ejemplo, también es una causa frecuente, sobre todo en adultos mayores. Administrarse una dosis incorrecta y el tipo de insulina incorrecta. Sobre corrección de la glicemia también, es decir, que la dosis de hipoglicemiantes sea muy elevada para este tipo de paciente y pacientes que están cursando con algún proceso de enfermedad agudo. Factores relacionados con el paciente y su tratamiento, falla autonómica asociada a la hipoglicemia, que tenga historias de hipoglicemia severas o no tan severas, diabéticos de larga data, pacientes adultos mayores, pacientes que ingieren alcohol, daños hepáticos crónicos, pacientes con demencias o deterioros cognitivos y pacientes malnutridos que tengan depresión de glicógeno. Entre otros, pacientes que tienen inseguridad sobre las comidas que ingieren, que haya poca literatura de salud y pacientes con estrato socioeconómico bajo ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglicemias también. Síntomas, tenemos síntomas autonómicos y neuroglucopénicos que tienden a ser más síntomas neuroglicopénicos los pacientes adultos mayores con diabetes de larga data. Síntomas autonómicos como por ejemplo la sudoración, las palpitaciones, el temblor. Neuroglucopénicos como mareos, debilidad, somnolencia, confusión, convulsiones y coma en valores extremos de glicemias, es decir, muy bajo. ¿Cómo se clasifica la hipoglicemia? Una de las definiciones más actuales de la ADA ya no la divide en leves, moderadas y severas, sino que las clasifica en niveles. El nivel 1 es un paciente con una glicemia menor a 70 pero mayor a 54. El paciente con nivel 2, que sería como un intermedio, menor a 54 miligramos por decilitro, y un paciente nivel 3 que ya tendría una especie de hipoglicemia severa, pero que ésta se define por un evento caracterizado por alteración de la salud mental y o física que requiera la asistencia de un tercero para revertirse. ¿Cómo se clasifican clínicamente? Como hipoglicemias sintomáticas documentadas, es decir, este paciente que presenta estos síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, más una glicemia menor a 70. Hipoglicémicos asintomáticos que no tienen síntomas típicos, pero sí al hacer una medición de glicemia, sus valores son menores a 70 miligramos por decilitro. Y las hipoglicemias probablemente sintomáticas, es decir, un evento que se acompaña de estos síntomas típicos, pero que no se ha medido la glicemia y que se resuelve cuando se toman medidas para revertirla.
y las pseudohipoglicemias, que el paciente presenta los síntomas típicos, pero al hacer una medición de glicemia, su valor es mayor o igual a 70. Entonces, de acuerdo a los niveles, tenemos que en el nivel uno el manejo puede ser, como el paciente puede colaborar con su manejo, repetir una nueva medición en 15 minutos a 1 hora, darle un hidrato de carbono de absorción rápida, llámese jugo de naranja, agua con azúcar, Coca-Cola inclusive, y luego, una vez que se resuelve el cuadro, ajustar su régimen de tratamiento. El control se realiza cada 15 minutos luego de la administración de hidratos de carbono de absorción rápida. Una vez que se resuelve el cuadro, hay que darle una colación que contenga hidratos de carbono de absorción más lenta. En el nivel 2, también si el paciente es cooperador, puede ingerir entre 15 a 20 miligramos de hidratos de carbono de rápida acción y volver a controlar en 15 minutos. Y si no se normalizaron los niveles, repetir esta ingesta de 15 a 20 miligramos de hidrato de carbono. O también ingerir un hidrato de carbono de absorción lenta para impedir nuevos episodios. El nivel 3, el paciente ya no va a estar cooperando y como requiere la ayuda de un tercero para resolver el cuadro, se le administra dextrosa al 25-50% vía endovenosa o también se pueden administrar 3 ampollas de suero glucosado al 30% endovenoso en bolo. Importante el recontrol a los 15 minutos. Vamos a pasar entonces a la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se define una cetoacidosis diabética? Esta es una de las complicaciones causadas por una elevación de la glicemia con valores mayores a 250 miligramos por decilitro, pero que no llega a sobrepasar los 600-800 miligramos por decilitro, dependiendo de la literatura. Pueden haber casos de pacientes con valores mayores a 900 miligramos por decilitro, que son los pacientes que ya se definen como en un coma diabético. La triada clásica de este cuadro es un paciente que presenta hiperglicemia, acidosis metabólica con el anión GAP aumentado y cetonemia. Causas de cetoacidosis diabética, una de las principales, el tratamiento inadecuado. En pacientes diabéticos tipo 1, el debut de su cuadro de diabetes. Enfermedades agudas como infecciones entre un 30 a 40%. Otros procesos agudos como el accidente cerebrovascular, infartos, pancreatitis. Y también la interacción con otras drogas y tratamientos que esté recibiendo el paciente. Como por ejemplo, tratamientos concomitantes con clozapina u olanzapina, el consumo de drogas como la cocaína, medicamentos como el litio, también pacientes que están recibiendo tratamiento con inhibidores de la SGLT2 y terbutalina. Fisiopatológicamente, entonces, lo que ocurre en este cuadro es que hay un déficit de insulina y un exceso de las hormonas contrarreguladoras, que predominantemente va a ser el glucagón. Entonces, tenemos una utilización celular deficiente de glucosa y mayor gluconeogénesis en el hígado, lo que genera una hiperglicemia. La hiperglicemia va a generar glucosuria, es decir, se va a eliminar glucosa a través de la orina y se genera una diuresis osmótica. Entonces se arrastra agua a través de la orina y aumenta la diuresis. Se disminuye la tasa de filtración glomerular, por ende, y en una hiperglicemia grave el paciente llega a estar deshidratado y disminuye su estado de alerta. Y también hay una deshidratación y hemoconcentración que puede generar que el paciente entre en un shock. También la deficiencia de insulina genera a nivel del tejido adiposo la lipólisis y se transportan ácidos grasos hacia el hepatocito. Luego la carnitina transferasa 1 a nivel del hepatocito, en las mitocondrias hepáticas se produce una oxidación beta, lo que genera esta cetoacidosis, es decir, la producción de cetona. La cetoacidosis puede producir vómitos, acidosis metabólica con desequilibrio aniónico, es decir, el aumento del anión GAP, y la cetonuria. Como hay una acidosis metabólica, el paciente va a tratar de generar una compensación a través de la taquipnea. Eso contribuye a la deshidratación y a la hemoconcentración y puede aumentar el shock. También las proteínas se degradan, entonces hay una pérdida de nitrógeno y de la consunción muscular. Esto también muestra esta fisiopatología de la cetoacidosis diabética.
Entonces, el cuadro clínico de una cetoacidosis diabética es de rápida evolución, entre un periodo de 24 horas aproximadamente. Algunos síntomas tempranos que podrían referir los pacientes son polidipsia, poliuria y la pérdida de peso. También síntomas neurológicos que ya se presentan en pacientes con una osmolaridad plasmática entre 320 y 330 milismoles por kilo. Y en pacientes con cetoacidosis diabética severa puede haber obnubilación. También algunos síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, con mayor frecuencia se ven en niños y posibles causas del dolor abdominal podrían ser explicados por un retraso del vaciamiento gástrico y un hilio secundario a la acidosis metabólica, también asociado a alteraciones hidroelectrolíticas. Al examen físico, entonces, tenemos que ir a buscar signos de depresión de volumen, es decir, buscar el shock también en el paciente, piel mucosa seca, taquicardia y, si es severo, hipotensión. También signos de compromiso neurológico, es decir, cambios en el estado cuantitativo y cualitativo de la conciencia. Este aliento cetósico característico que algunos definen como acetona o este aliento tipo olor a manzana. Y también un patrón respiratorio característico como la respiración de Kussmaul, que se caracteriza por la taquipnea y el aumento de la profundidad de la respiración. Entonces, la evaluación de este tipo de pacientes en el servicio de urgencia consta, como toda evaluación en el servicio de urgencia, por un ABCD, buscar posibles gatillantes y en el laboratorio inicial, muy importante, pedir una glicemia plasmática, electrolitos plasmáticos, función renal, hemograma VHS, orinas completas y osmolaridad plasmática que se calcula. Si hay cetonuria, buscar el beta hidroxibutirano, cetonas en plasma, es decir, la cetonemia, también la cetonuria, gases en sangre arterial y un electrocardiograma, porque pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas que generan alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos característicos de la cetoacidosis diabética? Dependiendo de la severidad, obviamente el aumento de la glicemia mayor o a 250 miligramos por decilitro. Las alteraciones del pH, dependiendo de la severidad, podrían llegar a pH menores a 7. La pérdida del bicarbonato, la reducción del bicarbonato, cetonas en orina, cetonas en plasma, es decir, la cetonemia, y variación, puede variar la osmolaridad plasmática, y esta acidosis se presenta con un anión GAP aumentado. En cuanto al manejo, el manejo de la cetoacidosis diabética se comparte un poco con el manejo del síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, hay que enfocarnos en la administración de fluidos, evaluar los niveles de potasio, sobre todo antes de la administración de insulina, muy importante. Y también el evaluar si existe una acidosis metabólica que debamos corregir. En cuanto a la administración de fluidos, dependiendo si el paciente está hipovolémico, normovolémico, tenemos la administración de distintos tipos de suero, como el suero fisiológico al 0,9%, suero fisiológico al 0,45%, y esto también depende de las concentraciones de sodio en plasma. También, evaluación de los niveles de potasio. Si el potasio es menor a 3,3, tengo que primero reponer el potasio antes de iniciar mi tratamiento con insulina. Si el potasio está dentro de lo normal, dentro de la administración, para asegurarnos pues, que no haya una hipocalemia, administramos entre 30 a 20 miliequivalentes de cloruro de potasio por cada litro de suero administrado. La administración de insulina. Importante que la administración de insulina se inicia con un bolo de 0,1 unidades por kilo, también se puede estandarizar en 10 unidades, y luego se deja una infusión continua de 0,1 unidades internacionales por kilo. Y también la medición del bicarbonato, si tenemos un pH menor a 6,9, tenemos que administrar bicarbonato de sodio. Si el pH es mayor a 6,9, sodio y bicarbonato. Entonces, como les mencionaba, la reposición de volumen y corrección de alteraciones hidroelectrolíticas,
El- la dosis de insulina, dependiendo también de los niveles de potasio, siempre recalco importante evaluar los niveles de potasio antes de iniciar el tratamiento con insulina por el riesgo de hipocalemia. Entonces, en cuanto a la fluidoterapia, tenemos el cloruro de sodio al 0,9 o el Ringer lactato. En pacientes hipovolémicos sin shock a una velocidad de 15 a 20 ml por kilo hora. Y luego la velocidad va a depender de la corrección del sodio. Corregir el potasio. Si es menor a 3,3 mil equivalentes por litro, administrar 20 a 40 mil equivalentes por hora de cloruro de potasio y luego administrar la insulina. Si el potasio está dentro de del rango normal, añadir cloruro de potasio a la solución salina, 20 a 30 mil equivalentes por cada litro de suero administrado. Insulina cristalina endovenoso, que es una insulina de acción rápida. Administrar un bolo de 0,1 unidades por kilo seguido de una infusión continua de 0,1 unidades por kilo hora hasta alcanzar una glicemia de 200 miligramos por decilitro. Cuando se alcanza este valor, se cambia esta solución salina por suero al 0,45 y bajamos también la velocidad de infusión de la insulina a 0,02 a 0,05 unidades por hora, es decir, bajamos a la mitad. Y también administramos dextrosa al 5% para evitar las hipoglicemias. Es importante el tratar de no bajar la glicemia menor a 200 por el riesgo de edema cerebral. ¿Cómo manejamos entonces la acidosis metabólica? Si el pH en casos arteriales en sangre es menor a 0,9, administrar 100 ml de bicarbonato en 400 ml de agua estéril en 2 horas. Si el pH es mayor a 7, no es necesario administrar bicarbonato porque la administración de insulina y la expansión del volumen extracelular van a revertir la acidosis. Depresión de fosfato en el caso de hipofosfemia, considerar reposición, especialmente en pacientes con disfunciones cardíacas, anemias hemolíticas y o depresión respiratoria. Se administran 20 a 30 mil equivalentes litros en un litro de infusión endovenosa. ¿Cuáles son los criterios de resolución de este cuadro? Cuando el anión GAP se normaliza, idealmente en un valor menor a 12.000 equivalentes por litro, o cuando el paciente ya puede ingerir alimentos por vía oral, es decir, tiene tolerancia vía oral. Vamos a pasar al síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que se define también como una complicación aguda de la diabetes, que se caracteriza por una elevación de la glicemia con valores mayores a 250 miligramos por decilitro, llegando incluso a valores mayores a 100. A diferencia de la cetoacidosis diabética, donde se describe que los valores no llegan a ser mayores a 900. Y la osmolaridad superior a 320 milosmoles por litro en ausencia de cuerpos cetónicos, a diferencia de la cetoacidosis diabética. Es la complicación metabólica más frecuente en los diabéticos tipo 2. Factores precipitantes: tratamiento inadecuado, al igual que la cetoacidosis diabética; patologías agudas como las infecciones, también una de las causas más frecuentes; patologías endocrinológicas como la tirotoxicosis, el Cushing o la acromegalia; consumo de drogas o medicamentos como los beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, muy utilizados en pacientes hipertensos; diuréticos tiacídicos; medicamentos de la esfera salud mental como la olanzapina, la clozapina, que también podían generar cetoacidosis diabética; pacientes a quienes se les está administrando nutrición parenteral, es decir, un síndrome de realimentación, entre otros. O un paciente con una diabetes no diagnosticada también podría debutar con una de estas complicaciones, como vimos en la clase de diabetes. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Hay un déficit absoluto de insulina, lo que aumenta la lipólisis, aumenta los ácidos grasos libres en el hígado, aumenta la cetogénesis y disminuye la reserva alcalina. Se produce una cetoacidosis y el aumento de ácidos grasos libres en el hígado también genera una hiperlipidemia y también aumenta el sustrato gluconeogénico para aumentar la gluconeogénesis, lo que genera hiperglicemia. La hiperglicemia genera glucosuria y diuresis osmótica, se pierde agua y electrolitos, se genera deshidratación, por la disminución de ingesta de fluidos se produce un estado hiperosmolar
y también se puede deteriorar la función renal. Cuando hay una deficiencia relativa de insulina, hay mínima o cetogénesis o incluso está ausente, como es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Cuadro clínico, a diferencia de la cetoacidosis, este cuadro es de inicio insidioso. El paciente puede pasar días hasta que consulta. Se presenta con polidipsia, poliuria, también baja de peso. Los síntomas neurológicos en esta complicación aguda son más frecuentes que en la cetoacidosis diabética. Dentro de los síntomas neurológicos, la obnubilación y el coma son más frecuentes que en la cetoacidosis diabética y también pueden haber síntomas de focalidad neurológica como la hemiparesia o las hemianopsias. Al examen físico también es importante buscar signos de depresión de volumen y signos de compromiso neurológico, focalidades neurológicas. Evaluación, también dentro de su evaluación inicia con un ABCD, buscar gatillantes, batería de exámenes de laboratorio, incluyendo cetonemia y cetonuria, que van a estar negativas en estos casos, o podrían estar positivas, pero no en la misma cantidad que la cetoacidosis diabética. Entonces, dentro de los hallazgos de laboratorio típicos, aquí la glicemia puede alcanzar valores sobre los 600 miligramos por decilitro. El pH no va a caer en una acidosis, está mayor a 7,3. El bicarbonato mayor a 18. Cetonas en orina podría haber en una cantidad muy mínima. Cetonas en, cetonas en plasma podría haber muy pocas. La osmolaridad plasmática aquí es mayor a 320, o sea, el estado de hiperosmolaridad, con una anión gap variable y alteraciones del estado mental como el estupor o el coma. En cuanto al manejo, como les comentaba, el manejo también tiene las bases de evaluar la administración de fluidos, administración de insulina y niveles de potasio. Entonces, en pacientes hipovolémicos moderados tenemos que evaluar los niveles de sodio. Si el sodio está elevado o normal, administramos cloruro de sodio al 0,45%, administrado en 200 a 500 ml por hora. Si el sodio está bajo, administramos cloruro de sodio al 0,9% a una velocidad de 250 a 500 ml hora. Al alcanzar una glicemia de 300 miligramos, lo cambiamos a la dextrosa al 5% con un cloruro de sodio al 0,45% a 150 a 250 ml hora. Administración de insulina cristalina, siempre dependiente de los niveles de potasio. También 0,1 unidades por kilo hora en bolo seguido de una infusión continua. Esperamos una disminución entre 50 y 70 miligramos por decilitro en la primera hora. De no pasar esto, doblamos la dosis. Y al llegar a un valor de corte de 300 miligramos por decilitro, bajamos la dosis a la mitad. La idea en esta complicación es mantener una glicemia entre 250 y 300 miligramos por decilitro hasta que el paciente salga de su compromiso neurológico. Y en cuanto a los niveles de potasio, el manejo es exactamente lo mismo que la cetoacidosis diabética. Aquí también un pequeño resumen del manejo. ¿Y cuáles son los criterios de resolución de este cuadro clínico? Cuando el paciente está mentalmente alerta, la osmolaridad plasmática disminuye por debajo de los 315 milimoles por litro y que el paciente tenga tolerancia vía oral. Esto es entonces el resumen de la clase de complicaciones agudas de la diabetes. Cualquier duda, no duden en contactarme.